Una abogada dominicana convertida en arqueóloga finalmente ha encontrado un túnel de casi 2 kilómetros que podría llevar a la reina, pero la evidencia de ADN ya encontrada cerca es absolutamente salvaje. Siempre imaginamos a una reina perfecta, pero la ciencia apunta a una mujer que fue producto de un árbol genealógico que nunca se ramificó. La parte loca es que su apariencia física probablemente era una máscara diseñada para ocultar una realidad muy aterradora. No vas a creer lo que encontraron en las bocas de sus seguidores más cercanos. Resulta que su vida fue una lucha desesperada por mantenerse viva y poderosa. El camino subterráneo hacia un mundo oculto. Nadie llegó nunca a estos sitios antiguos con una idea clara de lo que estaban buscando, porque la verdad estaba enterrada demasiado profundo para cualquier mapa regular. Siempre nos han dicho que ella era la mujer más hermosa de la historia, pero nuevos análisis de ADN y reconstrucción forense sugieren una alternativa aterradora. La última faraona podría no haber sido una reina de belleza en absoluto. En cambio, pudo haber sido una bomba de tiempo genética. El ADN de Cleopatra finalmente ha sido analizado, y lo que reveló es absolutamente aterrador. Parece que su mayor batalla no fue contra el Imperio Romano, sino contra su propia biología. Pero aquí está el detalle. Las pistas han estado escondidas a plena vista durante 2000 años. Solo tienes que saber dónde mirar. Durante 2000 años, las arenas de Egipto han guardado un secreto específico. Un secreto que ha desconcertado a historiadores y cazadores de tesoros durante siglos. Estamos hablando del lugar de descanso final de la última faraona, la reina Cleopatra. Usualmente la mayoría de los expertos te dirán que se fue. Dicen que está enterrada bajo las calles modernas de Alejandría, perdida para siempre por terremotos y mareas crecientes. Pero durante los últimos 20 años, una mujer se atrevió a decir que todos estaban equivocados. Esa mujer es Kathleen Martínez. Ella no es tu académica típica en chaqueta de tweed. Es una abogada criminalista convertida en arqueóloga de República Dominicana. Y no abordó esto como una lección de historia. Lo abordó como una investigación de caso frío. Trató la desaparición como una escena del crimen que necesitaba ser descifrada. Mientras todos miraban a la izquierda, Martínez miró a la derecha. Su perfil del sospechoso la llevó 50 kilómetros al oeste de Alejandría, a un templo olvidado y desmoronándose llamado Taposiris Magna. Y en 2022, el suelo bajo sus pies finalmente reveló una anomalía masiva. Martínez y su equipo atravesaron la piedra caliza y encontraron algo que simplemente no debería existir. Un túnel. Pero no cualquier túnel. Esta cosa es una réplica impactante de un diseño legendario. Está tallado a través de roca sólida, extendiéndose por más de 1300 metros. Eso es casi 1,5 kilómetros de largo. Tiene casi 2 metros de alto, sumergido en lodo y agua, y se dirige directamente hacia el mar Mediterráneo. Los arquitectos lo están llamando un milagro geométrico. Es una obra maestra de ingeniería que coincide con el legendario túnel griego antiguo de Eupalinos. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué ir a este extremo? ¿Por qué excavar un túnel 12 metros bajo tierra en roca inestable y peligrosa? No construyes un acueducto de casi 2 kilómetros para un sitio menor. Esto implica una importancia masiva. El descubrimiento de un puerto hundido frente a la costa sugiere que esto no era solo un templo remoto, era un centro, y Martínez cree que este túnel lleva al final del camino. La teoría de Martínez es aterradoramente simple. Cleopatra no solo se estaba escondiendo de su final, se estaba escondiendo de Roma. Se estaba escondiendo de la humillación de ser desfilada encadenada por las calles. Quería ser enterrada con su pareja, Marco Antonio. Quería ser inmortalizada como la encarnación viviente de la diosa Isis. Y para hacer eso, necesitaba una tumba que nunca jamás pudiera ser tocada por sus enemigos. Se enterró donde pensó que nadie miraría jamás. Kathleen Martínez puede haber encontrado la puerta principal de ese santuario. Y aunque no hemos encontrado a la reina todavía, la evidencia que hemos descubierto apunta a una verdad oscura. Lo que encontraron dentro de las bocas de los muertos lo cambió todo y probó que algo muy extraño estaba sucediendo en este sitio. Encontrar un túnel masivo es un gran logro, pero el verdadero misterio fue lo que encontraron en las bocas de las momias muertas. Testigos silenciosos, con lenguas doradas. Dentro del complejo, el equipo hizo otro descubrimiento que les envió escalofríos por la columna vertebral y les hizo darse cuenta de que estaban parados en un lugar de magia profunda. Enterradas en 16 tumbas excavadas en la roca había momias. Pero estos no eran entierros ordinarios. Cuando los arqueólogos miraron en las caras desmoronándose de los muertos, vieron algo brillando en la oscuridad. Oro. Dentro de sus bocas, donde sus lenguas deberían haber estado, había amuletos hechos de lámina de oro.
Los antiguos egipcios creían que para sobrevivir en el más allá, tenías que hablar con Osiris, el señor del inframundo. Tenías que defender tu caso. Una lengua dorada da el poder de hablar con un dios. Otorga lo que se llama elocuencia dorada. Pero aquí está el detalle. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué en este templo específico? Martínez cree que estos no eran solo personas ricas al azar. Eran la gente de Cleopatra, su círculo íntimo, sus cortesanos. Fueron enterrados aquí, equipados con la magia para hablar con Osiris, quizás para anunciar la llegada de su reina. Piensa en lo que eso significa. No solo estamos excavando en un cementerio, estamos parados en un salón de recepción real. Estamos en su ciudad de los muertos. Y si los cortesanos están aquí esperando a su reina, entonces la puerta está a punto de abrirse. A pesar del descubrimiento, ella está a centímetros del ADN de la reina. Pero mientras esperamos que rompa el sello final, ya tenemos una clave del código genético de Cleopatra. O al menos eso pensábamos. Para ver el rostro de Cleopatra no necesitamos esperar por el túnel. Solo necesitamos mirar los huesos de la hermana que ella removió del tablero. Para entender a los muertos encontrados en Taposiris Magna, primero tenemos que entender la crueldad de la mujer a la que servían. La historia la recuerda como una encantadora, pero su árbol genealógico era más como un tanque de tiburones, y su mayor amenaza no era un general romano, era su propia hermana pequeña, Arsínoe la Cuarta. Esta era una relación definida por pura ambición tóxica. Cuando la reina fue exiliada, fue Arsínoe quien tomó el trono. Cuando Julio César llegó a Egipto, fue Arsínoe quien lideró el ejército contra él. Era una princesa guerrera que realmente logró atrapar a César en el palacio durante meses. Pero la historia es escrita por los ganadores. Arsínoe fue eventualmente capturada, arrastrada a Roma y forzada a marchar encadenada. Las multitudes romanas realmente lloraron por ella porque era solo una adolescente en grilletes. Esa simpatía salvó su vida por un tiempo y fue exiliada al templo de Artemisa en Éfeso, en la actual Turquía. Pensó que estaba a salvo. Pensó que el suelo sagrado la protegería. Estaba equivocada. En 41 antes de la era común, Cleopatra persuadió a Marco Antonio de hacer lo impensable. Envió gente a las escaleras del templo. Arrastraron a Arsínoe afuera y terminaron con su vida justo ahí. Fue un escándalo que sacudió el mundo antiguo. Pero para nosotros, 2000 años después, proporcionó una ubicación. Sabíamos exactamente dónde ocurrió el crimen. Durante siglos pensamos que ella estaba perdida, en la historia, hasta los años 1900. Cuando los arqueólogos en Éfeso encontraron una tumba única conocida como el Octágono. Adentro había un esqueleto. Los huesos pertenecían a una persona joven. Si su teoría era correcta, estos podrían ser los restos de la hermana. La línea de tiempo encaja, la ubicación encaja, la edad encaja. Si esta era ella, teníamos el código genético y finalmente podríamos responder las preguntas sobre su salud y su linaje. Teníamos el mapa de la biología de la reina, pero entonces la ciencia intervino y reveló una verdad que era mucho más difícil de tragar. Las lenguas doradas prometían una puerta de entrada a los dioses, pero los huesos de una princesa perseguida revelan un secreto que los científicos nunca esperaron. El secreto real escondido en una tumba turca. Durante años, el esqueleto en Éfeso fue nuestro único espejo al rostro de la reina. Los académicos miraron esos huesos y vieron a una hermana. Vieron herencia africana. Vieron la respuesta a un acertijo de siglos. Pero recientemente, la tecnología moderna echó un segundo vistazo y el espejo se agrietó de una manera que dejó a todos sin palabras. El avance ocurrió en 2022. Un equipo de la Universidad de Viena finalmente localizó el cráneo perdido hace mucho tiempo en los archivos de la universidad. Había estado sentado ahí inadvertido durante décadas. Este fue el cambio de juego. No solo lo miraron, vieron a través de él. Usando microescaneos, crearon un mapa digital de alta resolución de la estructura ósea y perforaron en la parte más densa del cráneo. Este es un cofre biológico que preserva el ADN incluso cuando el resto del esqueleto se ha convertido en polvo. En enero de 2025, los resultados fueron publicados y revelaron una historia de terror médico. El esqueleto no es la hermana. No es una mujer de 20 años. No es una princesa africana. El ADN probó la presencia de un cromosoma Y. La hermana de Cleopatra es un niño, específicamente un niño adolescente entre 11 y 14 años. Y escucha esto, no solo era joven, estaba sufriendo. Los escaneos revelaron severos trastornos del desarrollo. Su mandíbula estaba atrofiada, su cráneo era asimétrico y retorcido. El análisis sugiere que sufría de severos problemas óseos o un síndrome genético que cambia el rostro. Este no era un rival real saludable, este era un niño con un rostro que había sido deformado por una tragedia genética.
Aún más impactante fue que su ADN nos dice que no era de Egipto. Sus marcadores genéticos se remontan a Italia o Cerdeña. Esto abre un misterio más oscuro y confuso. Pensamos que estábamos mirando a la víctima de un movimiento político. En cambio, estamos mirando una tragedia de un tipo diferente. El octágono resultó ser una tumba construida para un héroe. ¿Por qué fue enterrado un niño italiano deformado y enfermizo en una de las tumbas más prestigiosas del mundo antiguo? ¿Era un sacrificio? ¿O era un hijo real oculto cuya existencia era tan peligrosa que tenía que ser enterrado con honores pero lejos de casa? Cualquiera que sea la respuesta, resulta que la prueba científica del linaje de la reina en esta tumba específica era una ilusión causada por el pensamiento ilusorio. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Estamos de vuelta al registro histórico. Y el registro nos dice que ella fue el producto de una dinastía que se mantuvo dentro de sí misma. Y si quieres saber cómo se veía realmente, no necesitas encontrar su cuerpo. Solo necesitas mirar el aterrador árbol genealógico que ella escaló para llegar al trono, porque su árbol genealógico no se ramificó en absoluto. La ciencia probó que el esqueleto real no era quien pensábamos, llevándonos directamente a la oscura realidad de una familia que se negó a dejar entrar a nadie más. El árbol genealógico, que se convirtió en un círculo. El niño en Éfeso pudo haber sido un secreto, pero en Alejandría, la pesadilla genética era una cuestión de política real. La mayoría de los árboles genealógicos se expanden hacia afuera como un embudo abriéndose al mundo, pero la línea ptolemaica colapsó sobre sí misma. Para mantener su línea de sangre pura y el poder absoluto, esta dinastía griega practicó un sistema cerrado de matrimonio. Cleopatra no fue simplemente el producto de primos. Fue el resultado de generaciones de hermanos casándose con hermanos. Los genetistas estiman su nivel de endogamia en más del 45%. Para poner eso en perspectiva, considera a Carlos II de España. Él fue una tragedia médica, incapaz de hablar hasta los 4 años o caminar hasta los 8, con un nivel de endogamia del 25%. Cleopatra era casi el doble de eso. Biológicamente debería haber sido un desastre. El ADN está destinado a ser una conversación correctiva entre dos padres, donde la fortaleza de uno enmascara el defecto del otro. En el caso de Cleopatra no hubo conversación, solo un eco repetitivo de errores genéticos. Sin embargo, la historia describe a una brillante políglota que encantó a los amos de Roma. Esta es la paradoja aterradora. ¿Era ella un milagro o hemos malinterpretado las señales de su sufrimiento? Sus ancestros, como el mórbidamente obeso Ptolomeo VIII, mostraban marcadores claros de trastornos autoinmunes, incluyendo ojos saltones y cuellos hinchados. La vitalidad sin límites que los historiadores alaban en realidad pudo haber sido una tormenta tiroidea, un estado de hiperestimulación que causa energía maníaca y habla rápida. Su leyenda no fue construida sobre la salud, sino sobre un código roto. Si ella estaba viviendo con el dolor crónico del colapso de Pedigree, sobrevivió a través de la farmacia real. Egipto era la capital farmacéutica del mundo antiguo, y Cleopatra era su química más élite. Probablemente usaba opio para adormecer el dolor en sus articulaciones comprometidas y loto azul para calmar los temblores de su manía. Su investigación en cosméticos no fue un acto de vanidad, sino de camuflaje. Usaba maquillaje para remodelar ojos prominentes y joyería elaborada para ocultar un cuello hinchado, actuando como la primera biohacker del mundo para proyectar la imagen de una diosa viviente. La búsqueda continua de su tumba es más que una búsqueda de oro, es una búsqueda de un archivo médico. Podemos encontrar a una mujer que era pequeña y frágil, escondiendo su agonía detrás de una máscara. Cuando esa cámara finalmente sea abierta, probablemente encontraremos que la realidad de la última faraona es mucho más compleja y mucho más humana que el mito. Si abren la tumba mañana y descubren que Cleopatra se veía como una tragedia médica, ¿eso hace su historia más impresionante? Cuéntame tu teoría y suscríbete para más misterios.